Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Ya arrancamos con el año 2023. El 2022 se caracterizó por las discusiones en el Congreso sobre las reformas en materia de energía, política electoral y seguridad pública. ¿Cómo cerraron el año las diferentes fuerzas políticas? ¿Qué temas dominarán la agenda en el año 2023? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 universitarias y universitarios. Acompáñanos a la siguiente hora, no le cambies que ya inicia Sin Filtro. El cierre de 2022 y los pendientes para 2023 son los temas de esta noche. Y me da mucho gusto recibir en la mesa a Vania Pasarán. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y militante del PAN. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues muy feliz de estar con todas y todos aquí en la mesa. Bienvenida de vuelta, Vania. También está Carlos Mancilla. Él es presidente de la Red de Jóvenes por México del PRI. ¿Cómo estás? Muy bien, Natalia. Muy contento por habernos invitado y feliz año a todos. Bienvenido. También está María José Soberanis. Ella es estudiante de Ciencia Política en la UNAM y simpatizante de Morena. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, Nat. Pues bienvenida de vuelta después de mucho tiempo que tenías sin venir. Así es. Y también está aquí Daniel Coria. Él es estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM y militante de Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz 2023 a todas y a todos. Qué gusto estar aquí. Pues bienvenidos y bienvenidas todas. Y en este primer bloque vamos a empezar a hacer una especie como de cierre del año pasado, del 2022. Fue un año muy complejo, como ya lo estábamos aquí platicando, que hubo unas discusiones muy complejas en el Congreso, hubo elecciones en 6 estados. Entonces empezamos contigo, Majo. ¿Cómo viste tú este año? ¿Qué te pareció lo más importante? ¿Cómo viste los resultados de las elecciones y de todas estas reformas que pasaron por el Congreso? Bueno, pues empezando por lo último, creo que Morena volvió a demostrar ser un partido movimiento ganador, que tiene un proyecto que sigue pues convenciendo a millones, ¿no? Ahora gobernamos, el partido gobierna la mayoría de los estados, entonces creo que eso habla mucho del pulso del movimiento y también de su militancia y de sus simpatizantes, ¿no? Y pasando al tema legislativo, yo creo que esta legislatura ha sido sin duda de las que recordaremos de aquí a las próximas décadas. Para las diputadas y diputados debió de haber sido un periodo pues bastante complejo, bastante difícil, retador, pero también satisfactorio, ¿no? A pesar de los contratiempos, de los jaloneos entre unas bancadas y otras, afortunadamente pues salieron 3 de las reformas que el presidente venía planteando hace muchísimos años, ¿no? Ahí quisiera como hacer un paréntesis, porque creo que todas y todos sabemos que pues con Peña vivimos en materia legislativa pues cambios enormes, ¿no? Pero me parece que la diferencia como muy importante es que a lo mejor cuando Peña estaba en campaña pues no eran muchas de estos temas, pues no los conocíamos a profundidad, ¿no? Y contrario a lo que pasa con Andrés Manuel, que digo, el tema de rescatar la CFE, de nacionalizar el litio y nuestros recursos naturales, de la creación de la Guardia Nacional, de la reforma electoral, pues son temas que pues vienen de mucho tiempo atrás y que la gente las conoce muy bien, a pesar de los cambios que se dieron en el Congreso. Entonces pues fue una legislatura muy interesante y sin duda creo que son cambios, creo que lo vamos a profundizar más adelante, pero que pues yo celebro plenamente. Sí, la verdad que en el Congreso al menos vimos discusiones muy activas. Todo el año fue, como decíamos, empezamos con como un bloque de meses que estuvimos con el tema de la reforma eléctrica, después empezamos a hablar de la Guardia Nacional y de la Estrategia de Seguridad Pública, y después pues en los últimos meses ya empezamos a hablar de la reforma electoral. ¿Cómo ves tú, Carlos, esto? El PRI ha participado, bueno, al menos en la reforma eléctrica fue muy claro en votar en contra. Después en la reforma de la Guardia Nacional fue un poco más como cooperó un poco más del lado del gobierno para pasar una reforma que de hecho tuvo la iniciativa de presentar, que es la de extender la participación de las Fuerzas Armadas, y luego después otra vez con la reforma electoral, otra vez en contra. Entonces, ¿cómo ves tú esta participación del PRI durante este año legislativo, digamos? Pues sin duda, yo estoy convencido de que lo más importante en materia política por parte del PRI fue que le cumplimos a los ciudadanos que votaron por la coalición Va por México, una coalición que buscaba hacer un dique de contención precisamente para frenar
esas reformas retrógradas que propone el gobierno federal, y lo más rescatable de todo eso es que se cumplió. Votamos en contra de la reforma eléctrica, votamos en contra el tema de la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional pasara de ser un mando civil a un mando militar. El PRI votó en contra y hoy rotundamente votamos en contra de la reforma electoral a favor de la ciudadanía. Al final de cuentas, como tú dices, fue un año muy movido en el que hubieron muchos comentarios a favor y en contra de las reformas, y que se golpeó mucho nuestro presidente por algunos temas que precisamente por ser el opositor, pero al final de cuentas estoy convencido de que la historia le dio la razón y que hoy estamos fuertes, estamos consolidados y que la coalición va por México. El presidente del PRI, dices tú, ¿no? El presidente del PRI, sí, sin duda, Alejandro Moreno, y que la coalición está fuerte, consolidada y firme. Bien, ¿cómo lo ves tú, Vania? El PAN también ha tenido como una postura durante todo el año, una postura muy fuerte de incluso proponer una moratoria constitucional, creo que le decían así, de votar en contra de cualquier reforma que viniera de parte del presidente. Entonces, ¿cómo ves tú el papel del PAN pues en el Congreso, y también pues cómo ves en general los resultados en este año? Pues mira, definitivamente el Partido Acción Nacional es el principal partido de oposición en México hoy en día, y demostró a través del trabajo legislativo precisamente que no nada más era el tema de la moratoria constitucional de la mano de la Alianza Va por México, sino que se tenía que hacer un contrapeso claro con propuestas específicas que efectivamente seguían un poco pues esta agenda que estaba impulsando el presidente a través de las 3 reformas más importantes que tuvimos el año pasado, y que definitivamente permitieron también que se hiciera el famoso fuera máscaras, ¿no? O sea, que Morena mostrara lo peor de sí, lo que en realidad es. Y a través de esas malas propuestas que se mandaron desde Palacio Nacional, Acción Nacional sí presentó propuestas claras, y también creo que eso fue muy benéfico precisamente para el Partido Acción Nacional, porque cambia como esta perspectiva de oposición, ¿no? Y la oposición que se había venido manejando por mucho tiempo en el país, y que pese a que el grupo parlamentario evidentemente no tiene una mayoría en el Congreso, sí tiene un trabajo legislativo constante, sí tiene propuestas claras, tiene propuestas que son como contundentes, con alternativa, bien estructuradas, y que definitivamente pues permitió dar la batalla en el Congreso, y que pues de la mano de la Alianza Va por México y también de Movimiento Ciudadano, que desde luego se estuvo pues en trabajo constante con la coalición, se pudieron frenar evidentemente pues en algunas materias, pero también yo creo que después es muy claro que la ciudadanía pudimos ver qué es lo que quiere el presidente. Particularmente digo el presidente porque él es el que baja línea en las mañaneras. No hay un debate claro tampoco en el Congreso por parte de la bancada oficialista. No hay voluntad de dialogar, no hay voluntad de moverle ni siquiera una coma a todas las reformas que manda el presidente, o que al menos propone a través de las mañaneras. Entonces también creo que ahí es un momento de reflexión claro para toda la ciudadanía, sobre todo porque este año ya vienen elecciones, y es importante tener en cuenta qué es lo que está haciendo el oficialismo, y también el hecho de que pues, la ciudadanía participe, se convoque, y que a través de su decisión pueda modificar un poco el rumbo de México, que desafortunadamente no lo ha llevado de manera clara y por buen camino el oficialismo. Bien, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Daniel, ¿tú crees que sí hay voluntad para dialogar de parte del partido oficialista? Y también, ¿cómo ves esto que dice Vania de las propuestas que ha tenido la oposición y sobre todo el PAN como partido de oposición en el Congreso? Pues yo creo que ha habido mucha voluntad de parte de nosotros, ¿no? Tanto de Morena como sus aliados hemos tenido voluntad del diálogo. Lamentablemente, y ojalá ahorita Vania me pueda pasar las propuestas, porque yo nada más vi una negativa a todo lo que proponíamos. O sea, ellos no proponían nada, ¿no? De hecho, fue algo que yo critico y que hago y que se los decía, ¿no? O sea, ¿por qué no tienen un proyecto alternativo? Solamente es un no. No a Morena, no al presidente, no al gobierno, no al oficialismo, como le llaman. Que no me gusta porque además no es oficialismo, sino la mayoría del pueblo. Porque la mayoría fue la que nos dio el mandato para gobernarlos y con su confianza, que es lo más importante, ¿no? Entonces, yo vi sobre todo esto que tocó 3 temas esenciales para mí. Uno que fue la soberanía energética, que es un tema que además hemos traído desde el 2005 y en el 2012 nos hizo salir a la calle en 2013 a defender la soberanía. Entonces, eso fue un tema importante, la seguridad también con lo de la Guardia Nacional, que hay avances, nos falta mucho todavía, pero vamos en ese camino. Y la tercera, que fue con la que cerramos el año pasado, fue la política electoral, ¿no? Que al final, en el 2018,
la gente no solamente votó por un partido distinto, un movimiento, sino también votó porque hubiera un cambio político electoral que tenía que verse reflejado pues, en las leyes de nuestro país, y eso implicaba, aunque les duela a algunos que no querían que se tocara el INE o las instituciones que piensan que son intocables, pues tenía que tocarse, ¿no? Entonces, eso fue, creo que, 3 temas esenciales, y que, pues también a la vez, como dijo Vania, fueron fuera máscaras, creo que sí fue fuera máscaras totalmente. Vimos 2 bloques, el bloque que está con la mayoría del pueblo, que ama al pueblo, y el bloque que está respondiendo a los intereses de unos cuantos, ¿no? Y tan es así que veíamos a Claudio X en el Senado de la República dándoles línea a los senadores del PAN y del PRI, aunque Vania me diga que no, pero pues ahí está en las imágenes. Entonces, creo que eso es claro decirlo. A ver, Vania, ¿quieres contestar a lo que dice Daniel? Sí, definitivamente, o sea, creo que tenemos una perspectiva muy rara del tema del poder en principio, porque hacen este discurso, y lo acabas de mencionar de forma muy clara, hacen este discurso de que quien ama al pueblo, o sea, ¿en dónde estamos, no? O sea, tienen cargos públicos y son responsables de ejercer su labor, de lo que esté dentro de sus facultades, y efectivamente sí de servir al pueblo, pero de servirnos a todos y a todas, porque vivimos en una democracia, y justamente también esto, como las instituciones que piensan que son intocables, es que no se trata de que sean intocables o no, se trata de que sean perfectibles. Se trata de que sean mejor para el funcionamiento del país, y en este sentido también en beneficio de la vida democrática y del sistema democrático que tiene nuestro país y que ha permitido la alternancia y que permitió desde luego que el Movimiento de Regeneración Nacional ganara en el 2018, pero pues precisamente este es el debate, ¿no? Y que siempre se mantuvo sobre la mesa, que es ilógico, ¿no? El hecho de que quien te dio la victoria ya lo quieres desaparecer. Entonces también esa situación, yo creo que ahí tenemos como una perspectiva mala. No, pero es que... El INE no nos dio la victoria, nos dio el pueblo. No, a través de las instituciones. Así funcionan los estados-nación. O sea, es política, ciencia política básica, nada más. Bueno, pues vamos a hacer aquí una pausa, pero obviamente vamos a seguir hablando sobre este tema y sobre mucho más, así que no te vayas, estamos aquí en Sin Filtro. ¿Cuáles son las principales aciertos y desaciertos durante el 2022 y qué vamos a esperar para el 2023? Ya estamos de regreso en Sin Filtro. Estamos hablando sobre cómo cerramos el año 2022 y qué podemos esperar para el 2023. ¿Qué temas dominarán la agenda? Y en este bloque vamos a empezar contigo, Vania, justamente para empezar a hablar de esto y también empezar a hacer una reflexión de lo que fue el año pasado, qué fue algunos aciertos que haya tenido el gobierno y también, pues claro, desaciertos. Entonces me gustaría que todos hiciéramos este ejercicio de reconocer lo bueno y lo malo y los pendientes que tenemos para 2023 y justamente empezamos contigo. Ok, mira, pues vamos a iniciar con el tema de los aciertos. Creo que la reflexión siempre es buena y también pues beneficia precisamente como este ejercicio de autorreflexión, también de autocrítica, precisamente porque nada es perfecto, todo es perfectible. En este sentido, yo creo que uno de los principales aciertos que siempre voy a reconocer de este gobierno es el aumento al salario mínimo. Definitivamente creo que ha sido un cambio abismal, ha sido un crecimiento, pues sí, nunca antes visto, pocas veces visto en la historia de esta manera. Sin embargo, yo creo que al momento de ejecutarlo y también de manera coyuntural no ha sido muy benéfico porque eso no ha representado un mayor poder adquisitivo. Entonces, creo que ahí hay un problema en el discurso. Obviamente suena políticamente vendible, suena muy bien, ¿no? De que ahora vamos a pasar un aumento del 20% de 172 pesos a 207 pesos por día y en la frontera sube a 312, pero eso no representa en realidad un poder adquisitivo mayor. Por cuestiones de inflación no ha habido tampoco un buen control, entonces yo creo que obviamente es algo bueno que haya subido el salario mínimo, sin embargo, pues no han tenido unas medidas de contención muy buenas, al menos en materia de inflación. Y también otra de las cuestiones que yo creo que es muy importante reconocer es las miras a llevar, pues sí, todo este proceso de desarrollo hacia el sur. O sea, no lo quería decir como tan de esa manera, creo que suena un poco agresivo, pero a lo que voy es como poner los ojos en el sur. Definitivamente creo que eso ha sido muy bueno. La manera en cómo se ha hecho creo que no ha sido la adecuada. Obviamente han habido muchos problemas con el Tren Maya, se han hecho una serie de denuncias importantes precisamente por el daño al medio ambiente, también por que algunas comunidades
autoridades también se han posicionado en contra, no están a favor del proyecto. Sin embargo, no creo que esté mal el hecho de que tengan como miras a generar algunos medios precisamente de creación de empleos, de llevar, no sé, medios de comunicación, de transporte, demás. Yo creo que eso es muy importante, es algo que le hace falta definitivamente a nuestro país. Tiene muchísimas áreas de oportunidad y creo que nada más hay que llevarlas por buen rumbo, y por eso es que resalto mucho el tema de que debe haber un diálogo con la oposición para que precisamente existan posturas complementarias para que se cree un proyecto completo y que se haga de la mejor forma, al menos en el sur, ¿no? De manera muy breve, los desaciertos definitivamente son el tema de seguridad. Estamos en números rojos, definitivamente en una coyuntura muy difícil, sin ningún tipo de estrategia, y el tema de salud, no nada más con temas de COVID, sino también con temas de VIH, con temas, ya lo vimos también, de la viruela símica, y lo estamos viendo incluso en algunos estados de la República, en donde existe ahí una bacteria que ni siquiera se ha podido controlar. Sí. Bien, ¿cómo ves tú, María José? ¿Cuál es tu balance sobre el año 2022 y lo que podemos esperar para el 2023? Híjole, también hay muchísimos temas que tocar, voy a tratar de ser breve. Me gustaría empezar poniendo sobre la mesa el tema de que se acabó la evasión fiscal de quienes antes se creían pues exentos de pagar impuestos, ¿no? Ahí tenemos el tema del señor Ricardo Salinas Pliego, que a la fecha pues ha pagado algo así como 2.800 millones y todavía entiendo que les faltan más. Eso definitivamente es un acierto de este gobierno, porque antes, pues de nuevo, no se les tocaba a estos grandes contribuyentes, al contrario, se les perdonaba prácticamente todo, ¿no? Y esto también relacionado con el tema de nuestro peso, creo que pues es evidente que tenemos un peso fuerte, ¿no? A pesar de que en los últimos sexenios pues el peso presentó como una devaluación importante sexenio tras sexenio, a pesar de que pasamos por una pues de las peores pandemias, y no solo en México, la vivimos en todo el mundo. El tema de la inflación también fue muy importante y aún así no contratamos, como país no contratamos deuda y logramos tener un peso pues muy, muy fuerte a la fecha. ¿Qué otros temas? Pues bastante, los megaproyectos de infraestructura también, como ya decía Vania, se está volteando a ver al sureste del país, una región históricamente olvidada por los partidos del viejo régimen que nos malgobernaron por tanto tiempo. Va a traer desarrollo innegablemente a una zona que ya habían decidido pues estos partidos condenarla a pues la falta de servicios básicos incluso. Entonces creo que esto pues va a detonar de una forma muy interesante pues en lo que va de este año y pues al próximo año que ya lo veamos materializado, como hoy vemos materializado, por ejemplo, el nuevo aeropuerto, la refinería Dos Bocas, adquirimos una nueva refinería, está en Deer Park, y pues muchos otros temas, ¿no? Yo coincido y no quisiera llamarle desacierto al tema de la seguridad, sino que yo pienso que es un tema en el que difícilmente vamos a llegar, al menos en el futuro cercano, a un punto en el que consideremos que el tema está resuelto, ¿no? Sin embargo, creo que el presidente hizo una apuesta pues muy interesante con el tema de la Guardia Nacional. Y que no lo decimos solo nosotros, ¿no? Incluso los gobiernos de oposición en los estados agradecen la presencia de la Guardia Nacional por lo corruptas que estaban pues las policías estatales. Entonces, a veces ya entrando un poco en el tema de seguridad, es muy fácil desde la Ciudad de México juzgar el tema de la Guardia Nacional y tramposamente pienso que le llaman militarización, porque pues creo que todos y todas los aquí presentes sabemos que la militarización no es el tema de la Guardia Nacional, no se le está dando pues a los militares como ningún control político ni de nuestras instituciones ni demás. Entonces, partiendo de ahí, como dejando las trampas lingüísticas a un lado, pues incluso que la oposición lo reconozca, pues sí nos da un poco de luz de que tal vez el análisis que hacemos desde el centro del país, donde no vivimos los temas de inseguridad que vive a lo mejor el norte o el sureste, pues sí pues nos deja mucho que pensar, ¿no? En ese sentido, pues creo que tenemos también en este tema que estamos fortaleciendo otra vez nuestro presupuesto, pues hoy son más de 30 millones de familias las que reciben al menos una pequeña parte del presupuesto y es algo que no se veía hace mucho tiempo, ¿no? Más de 10 millones de adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, etcétera. Sí, sin duda hay que escuchar más a personas que no viven en la Ciudad de México para entender un poco más el tema
del papel de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. ¿Tú cómo lo ves, Carlos, que tú, por ejemplo, eres del sur? ¿Cómo ves este tema? Y también tus aciertos y desaciertos de este año. Muchas gracias. La verdad es que yo creo que a todos los de esta mesa nos gustaría decir que existen muchos avances y que vamos muy bien y que a México le va bien, porque estoy convencido de que queremos que a México le vaya mejor. Sin embargo, yo me puse a hacer un inventario a conciencia de cuáles serían los aciertos de este gobierno y me puse a ver temas de salud. Desgraciadamente estamos en el peor manejo de la salud de la historia. Las vacunas, no solamente por el tema COVID, como decía la compañera Vania, sino las vacunas a los bebés recién nacidos están desaparecidas, están regresando enfermedades que se habían aniquilado. En tema de seguridad, pues bueno, más homicidios que nunca antes en la historia, más feminicidios que nunca antes en la historia. Ahorita en este momento están asesinando a un mexicano y en 17 minutos estarán asesinando a otro. Entonces es el gobierno que peor ha manejado el tema de seguridad. El tema de la educación, pues bueno, ni hablar. Ponen a personas inexpertas al frente de la Secretaría de Educación, tratando de adoctrinar a nuestras niñas y nuestros niños. En tema de seguridad, pues bueno, ahorita la compañera de Morena decía que su mayor logro es el tema de la Guardia Nacional. Yo me gustaría recordarles que la propuesta de que se extendiera el mandato de la Guardia Nacional fue una propuesta del PRI. Entonces, lo que ellos dicen que es su gran propuesta del sexenio, pues fue una propuesta del Partido Revolucionario Institucional, con responsabilidad y atendiendo sin duda con lo que dijeron los gobiernos estatales de que se necesitaba un acompañamiento de las Fuerzas Armadas, pero, ojo con esto, sin que fuera un mando militar. En el PRI siempre hemos apostado que la Guardia Nacional sea un mando civil, como se acordó al principio a la hora de la creación de la Guardia Nacional. Nos comentan de las megaobras, un aeropuerto en el que nadie vuela, una refinería que no refina. Entonces, esos son los logros que pregonan los compañeros de Morena, pues que son inexistentes. Al final de cuentas podemos ver en la materia que tú me digas, que en lugar de avanzar, estamos en retroceso. En el tema económico, al final de cuentas, pues, hemos tenido una inflación como desde hace más de 50 años no teníamos, una hiperinflación que poníamos, y este es un programa para jóvenes, entonces podemos comentar lo que hemos visto en redes sociales, el tema del gansito famoso. Sí subió el salario mínimo, pero hoy con el salario mínimo te alcanza para comprar 9 gansitos. Hace 5 años te alcanzaba con el salario mínimo que estaban hace 5 años, te alcanzaba para comprar más gansitos que los que puedes comprar ahorita. Entonces, no es un tema de que yo subo el salario a 1,000 pesos, pues sí, pero si la canasta básica me va a costar 10 veces más, ¿de qué me sirve? Entonces, estamos en un proceso histórico, sin duda, en el que los jóvenes tenemos que unirnos como generación, no polarizar, porque el otro día escuchaba que una compañera de Morena también decía que los aciertos de este gobierno era que había una sociedad más politizada. Yo creo que hay una sociedad más polarizada y eso no le conviene a nadie. Entonces es importante que nuestra generación se una, que caminemos juntos por el bien de México y de los mexicanos. ¿Y cómo lo ves tú, Daniel? ¿Cuál es tu balance del año? Pues yo creo que reconocer la distribución que comentaba mi compañera Majo, creo que ha sido un gran avance que hemos tenido en este gobierno. Y también hablar, el tema de la inflación, no creo que todos lo vemos, lo compramos como el gansito, como decían, pero hay que también tomar en cuenta que la pérdida del poder adquisitivo no es de hace 1 año, hace 2 años, son décadas que hemos venido arrastrando. No, para nada. No, el poder adquisitivo se ha ido bajando, ¿no? O sea, lo vemos con nuestros papás, la diferencia que ellos tenían para comprar una casa, un departamento a la que tenemos ahorita. Sí, porque antes gobernaba el PRI. No, pero... No, para nada. Justo por eso se perdió tanto. Se perdió tanto. Antes podían comprar terrenos, podían comprar casas nuestros papás porque gobernaba el PRI. Hoy, ¿qué oportunidad tenemos los jóvenes de comprar una casa o un terreno? Mínimas. No, pero o sea, por eso, tío, es que no les gusta y que ustedes aceptar sus errores. No, han hecho es que no les gusta aceptar sus errores. O sea, y está bien. O sea, ¿qué les cuesta decir, ok, nos equivocamos, ya queremos cambiar? Qué bueno, celebraríamos mucho que tuvieran esa actitud. ¿Qué les cuesta decir, estoy gobernando, me voy a ser responsable y voy a Y no estamos siendo responsables, estamos haciendo mucho. O sea, dejar el adquisivo en... Me gustaría hacer un paréntesis aquí. A ver, primero Carlos y luego no en el tema, porque ese es precisamente lo que yo comentaba. Es que no se trata de, ustedes acepten, yo no goberné.
Y tú tampoco estás cometiendo los errores. No es de ustedes contra nosotros. No, pero yo milito en un proyecto y me tengo que ser responsable de lo que hace mi proyecto. El tema es, exactamente, tenemos que sernos responsables de lo que nos toca a nosotros, No, a los también jóvenes, a nuestra generación. Pero también donde militamos. No se trata de ustedes contra nosotros, se trata de qué vamos a hacer los jóvenes de todas las ideologías, porque yo estoy convencido de que tú quieres el bien para México, que tú quieres el bien para México, que tú quieres el bien para México. Y yo también quiero el bien para México. Entonces, ¿qué vamos a hacer como generación para que a México le vaya mejor? Pero es que creo que a mí justo es algo que yo critico mucho, ¿no? ¿Por qué no tomar? O sea, yo tomo partido, soy militante de Morena, lo digo con mucho orgullo, y creo en un proyecto y estoy convencido de ese proyecto. Entonces, ¿qué les cuesta a ustedes decir? O sea, yo entiendo que no tomo las decisiones, yo no soy el presidente, yo no soy gobernador, pero sí apoyo lo que hacen, apoyo lo que dicen porque milito en eso. Entonces, también igual las responsabilidades también son al pasado. Porque yo siempre lo he dicho, para mí el gobierno cuando lo tomamos en 2018 era como un Jenga. El Jenga todos los han visto, son esas fichitas que van de 3 en 3 en 3. A nosotros nos dejaron el país ya con el Jenga ya como a 3/4 del juego, donde tocábamos tanto una pieza y se nos podía caer. Entonces ha sido ir reconstruyendo poco a poco, con mucho cuidado, para no tirarlo, porque dejaron un caos. La verdad es que dejaron un caos el país. Y ¿Pero tenés qué están así reconstruyendo que si todo lo mayoritariamente están la gente deshaciendo? les dio la espalda a ustedes, no quiso votar por ustedes. Eso creo que fue la mayor prueba en que se dicen que hicieron muy bien su gobierno. Si hubiera sido así, no hubiéramos llegado nosotros al poder. Si hubiera sido así en el 21 hubieran tenido la mayoría otra vez Sin en duda. los Tuvimos la congresos. mayoría, No, la mayoría la tuvimos, la No, mayoría la oposición sí. tuvo más Y votos. la Es que eso es algo mayoría de los importante. estados No. Eso es algo importante que hay que recalcar. El discurso de Morena es nosotros ganamos, nosotros tenemos el pueblo. A ver, el 42% que no votó por ustedes también es el pueblo. En el 2021, la oposición, si sumamos los votos de MC, tuvo más votos que la coalición de Morena. me gustaría Ojo. saber- Pero me no gusta- es lo mismo MC que la coalición con Aparte, Pero no, 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 ya no. eso es oposición. Aparte me gusta diferenciar. Nosotros no decimos que el pueblo está con nosotros. Nosotros estamos junto con el pueblo, porque no es propiedad. Es y que es sí el lo problema, que dijiste. ustedes lo vean con propiedad. Es que sí lo no, dijiste. estamos junto con el pueblo. Dijiste, nos el pueblo- apoya, el pueblo está con nosotros. nos apoya, que no es lo mismo que... Bueno, pues vamos a hacer una nueva pausa, pero vamos a seguir hablando de esto. Volvemos para hablar sobre los retos y los pendientes para 2023. La oposición continuará unida. ¿Qué otros proyectos están pendientes para 2023? No te vayas, esto es Sin Filtro. Estamos a Sin Filtro. Estamos con Vania Pasarán, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y militante del PAN, Carlos Mancilla, presidente de la Red de Jóvenes por México del PRI, María José Soberanis, estudiante de Ciencia Política en la UNAM y simpatizante de Morena, y Daniel Coria, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública también en la UNAM y militante de Morena. Y en este bloque seguiremos hablando del cierre del 2022 y de los temas que estaremos discutiendo durante el 2023. Y para esto me gustaría abrir contigo, Daniel, y también me gustaría que empezáramos a hablar un poco más de un tema que no hemos tocado hasta ahorita, que es cómo vamos en materia de derechos humanos, de género, de LGBT. Y sí mencionar que durante el 2022 hubo avances en algunos estados sobre estos temas. Por ejemplo, se reconoció el derecho a la identidad de género en 3 estados, se prohibieron los ECOSI, que son los esfuerzos para corregir la identidad de género en 5 estados, la despenalización del aborto en 3 estados, y el matrimonio igualitario, pues que se completó el mosaico del país. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Y cómo podemos hacer para que esto avance todavía más en el próximo año? Yo en primera celebro muchísimo que ha habido ese avance y también justo importante reconocer que se ha dado gracias a que también ha habido la mayoría de Morena y de sus aliados en tanto los congresos locales como en el Senado, ¿no? A mí en el Senado me tocó vivir de cerca cómo fue lo de los ECOSIC. Desde el 2018 se presentó, fue de las primeras iniciativas que se presentó en conjunto. De la senadora Citlali Hernández fue la que la presentó, junto con 3 senadoras más. Y apenas en este año, el año pasado, en 2022, se pudo aprobar, ¿no? Entonces es de celebrar que eso, porque era algo que iba totalmente anti los derechos humanos, ¿no? O sea, ¿cómo que ibas aún a está prohibir? pendiente Está pendiente en Cámara Baja, ajá. pero ya se dio el paso de que estaba como congelada, Sí. no había pasado. Entonces en Cámara Alta se logró aprobar. Y es algo que reconocemos mucho y que celebramos, ¿no? Y entonces creo que hay muchos pendientes todavía. Tenemos pendientes, tenemos retos, ¿no? El tema del aborto es un tema que tenemos pendiente y que esperemos que vayamos avanzando en eso. También lo del tema de la legalización de la marihuana es otro tema que tenemos pendiente, pero sabemos que hay voluntad de muchos legisladores, de muchos dirigentes dentro de nuestro partido, de nuestros aliados. Entonces esperemos que antes de que termine el próximo año podamos tener grandes avances en esos temas. ¿Cómo ves tú, Vania? ¿Crees que habrá un cambio en la política de drogas que menciona Daniel y otros temas durante el 2023?
Pues mira, yo esperaría que sí. En general, evidentemente el hecho de la protección y el reconocimiento de los derechos humanos debe ser parte fundamental dentro de la agenda de todos los partidos y sobre todo del gobierno. Sin embargo, sí me parece algo muy lamentable que justamente también se ocupa como este discurso de que esta agenda llegó con Morena, ¿no? Según. Pero en realidad no, y lo podemos ver, por ejemplo, con el tema de los ECOSIG. A mí sí se me hace algo muy lamentable que exista ya la representación reconocida a través de las cuotas y que de hecho la legislatura lleve el nombre de diversidad y que no haya un avance pleno en materia de el matrimonio igualitario, por ejemplo. ¿Por qué no se legisla desde la Cámara Federal? ¿Por qué se tiene que hacer desde los congresos locales? Que evidentemente es muy válido también, lo que sea tiene que ser como benéfico en esta materia. Pero pues sí es muy lamentable que habiendo legisladoras propias que pertenecen a la comunidad, no exista pues siquiera una voluntad por llevar estos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema del ECOSIG, retomo, tampoco hay una intención clara en querer sacarla de la congeladora, como se le dice, porque pues en realidad no es algo que tenga un interés todavía para este gobierno, mucho menos para la agenda legislativa de quienes tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. Y también a mí me parece pues muy sorprendente que a través de, son temas tan complejos que a través de temas, por ejemplo, como el de la Guardia Nacional, han existido una violación de derechos humanos, pues evidentemente que no se han castigado y que en algunas ocasiones se emiten algunas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también sabemos que está cooptada por el oficialismo. Entonces, este tipo de situaciones sí son muy graves porque sabemos que se tiene que trabajar, pero no se está haciendo nada. Entonces, yo creo que pues este año va arrancando y que es muy importante que también pues nosotros como jóvenes, al menos dentro de los partidos en donde militamos, en donde simpatizamos en este caso, pues busquemos que se posicione una agenda y que desde luego haya un cambio como en esta perspectiva que tienen, al menos en cómo se llevó desde el año pasado, que se prioricen estos temas. El tema de género también sí, creo que es muy importante. No ha habido una disminución en temas de feminicidios. Se propuso ya crear una fiscalía especializada, la cual se negó, fue propuesta de Acción Nacional en el Senado, y no ha habido un interés claro en realmente abordar los temas de frente y con propuestas claras. Bien, ¿cómo ves tú, Majo? ¿Tú crees que habrá un cambio en la política de drogas de 2023? Porque me gustaría retomarlo porque sí era una de las grandes banderas de la Cuarta Transformación, ¿no? Como empezar a, sobre todo de Olga Sánchez Cordero, que bueno, ahora ya no está en la Secretaría de Gobernación, pero traía esta bandera. ¿Tú crees que lo podremos ver en 2023? Y también quizás alguna reforma fiscal, ¿cómo ves? Yo esperaría que sí, y solo quisiera regresar un poco a lo que comentaban hace un momento sobre todo el tema de la violencia de género. Aquí en la Ciudad de México estamos viviendo como una disminución histórica en el tema de feminicidio. Tenemos 22% de feminicidios menos, y no solo de eso, de todos los homicidios en la ciudad. Es un tema que no veíamos hace más de 20 años, ¿no? Entonces, hay muchos esfuerzos en política de mujeres que nos daría pues para horas de platicar. Hablo específicamente del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y también abordar un poco el tema de derechos humanos que comentaban ahorita, porque como ya decía Daniel, todos estos avances que ha logrado pues la bancada de Morena y sus aliados en los congresos locales, en el Congreso Federal, pues sí han sido muy a pesar pues del partido antiderechos. O sea, realmente me parece escandaloso que hablemos de derechos humanos cuando un partido como Acción Nacional, abiertamente antiderechos, el partido que invitó a Vox al Senado, que le abrió las puertas de la Casa de la Federación al Partido Radical, pues que sí raya en el nazismo en España, me parece escandaloso, ¿no? Solo quiero dejar ese comentario ahí. Y para también abordar lo que comentabas el tema de derechos humanos, mujeres y demás, me gustaría abordarlo a la luz también de la última reforma del año anterior, que fue la electoral. Hay unos puntos muy interesantes de esta reforma. Si bien, como todos y todas sabemos aquí, el principio de paridad de género es constitucional desde el 2014, pareciera que los partidos encontraron en todos estos años la forma de darle la vuelta, ¿no? Mandando mujeres a distritos o a estados no competitivos solamente por rellenar como un espacio, ¿no? Y esta reforma precisamente viene a hacer hincapié en que hay que reforzar las acciones afirmativas para asegurar así la participación no solo de las mujeres, sino también de los jóvenes, de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT,
el voto para las personas que están en prisión preventiva, que si también recordarán, desde el 2014 el Tribunal Electoral había resuelto que tenía el INE que pues implementar el voto para las personas en prisión preventiva para garantizarles este derecho, y desafortunadamente pues no había sucedido, y tuvo que venir este proyecto de reforma electoral pues para otra vez poner orden, porque pareciera que pues muchos de estos derechos que parecían conquistados pues no los habíamos visto materializados, y que hoy se retomen en esta reforma me parece un gran acierto. ¿Cuál es tu balance sobre este tema, Carlos? Pues bueno, yo creo que este año 2023 nos da para muchos temas. Sin embargo, comentaban el tema de la Comisión de Derechos Humanos. Yo soy un convencido de que la Comisión de Derechos Humanos desafortunadamente en México no existe. Ha estado paralizada, es una comisión sin dientes, pero sobre todo sin brazos y sin piernas, no tiene razón de ser. Morena llegó al poder diciendo que era un partido de izquierda, sin embargo se comporta como un partido de derecha. Ahorita criticaban la invitación de otros partidos de otros países, sin embargo el presidente Andrés Manuel es el principal defensor de Evo Morales, de Pedro Castillo en Perú, de Ortega, de dictadores como Ortega y de Maduro, y que los han invitado a la residencia de Palacio Nacional, a la residencia de los mexicanos, y que los ha defendido públicamente. Entonces, creo que el presidente Andrés Manuel no tiene la calidad moral para hablar en nombre de los mexicanos sobre los gobiernos de otros países, porque está atentando contra la doctrina Estrada de entrada. Entonces, México siempre ha sido un país muy respetuoso de los temas internacionales, y en temas progresistas hemos tenido nulo trabajo legislativo por parte de Morena. No se comportan como un partido de izquierda, sino son los más neoliberales de la historia, en los hechos. En el discurso tenemos un presidente que todas las mañanas sale a increpar ciudadanos, a increpar periodistas, a increpar opositores. Pues entonces la Comisión de Derechos Humanos tiene todas las razones para estar omisa, porque es un empleado y una empleada del poder. ¿Qué viene para este 23? Vienen las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Sin duda, elecciones muy importantes porque son la antesala de la renovación del Poder Ejecutivo a nivel nacional, que empieza en septiembre, el año electoral. Entonces vamos a tener un año muy movido, en el cual sin duda estoy seguro de que el PRI va a ganar el Estado de México y que va a ganar Coahuila, porque hay extraordinarios gobernadores, porque la coalición está fuerte y más unida que nunca. Bien, pues, ¿quieres contestar algo a esto, Daniel? ¿Cómo ves todo este tema de si realmente Morena es de izquierda o si tiene comportamientos que lo hacen aparentar más de yo derecha? creo que ha quedado claro que somos de izquierda, y además también creo que es una muy mala interpretación de la doctrina, ¿no? Creo que la doctrina no implica la no intervención, y no ha intervenido. Sí, o sea, con sus declaraciones. Pregúntale a la presidenta Dina Boluarte qué dice de eso. Eso no es intervención. Más bien hemos señalado. Y aquí, como lo comentó Majo, ¿no? Señalamos cómo trajeron a la ultraderecha de España, ¿no? O sea, no es menor eso. A mí me pareció muy grave eso. Porque además, sí votan también así como la derecha, ¿no? O sea, justo ahorita que hablaba Vania de los Ecosic, varios senadores, uno de ellos, uno de Nuevo León, Víctor Fuentes, votó en contra de los Ecosic. Eso a mí me habla claro de que sí, no solamente los invitan, sino que votan y piensan como ellos. Como también lo hizo Morena cuando se estaba discutiendo en algunos estados el tema de la decisión, de que las mujeres tengamos decisión sobre nuestro cuerpo. Donde está avanzado es donde hay mayoría del matrimonio igualitario. Acción Nacional a lo mucho mucho tuvo 2 o 3 diputados que votaron en contra de la iniciativa en los congresos locales. Todos votaron a favor. 2 o 3 diputados en eso? Claro que no. Todos votaron a favor. Vamos a hacer una última pausa, pero volvemos para el bloque de las conclusiones, así que no te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones y empezamos contigo, Carlos, por escuchar tus conclusiones. Sí, sin embargo, sin dudarlo, creo que este año 2023, uno de los temas más importantes, y como lo decía en el bloque anterior, es el tema de las elecciones. Y este discurso de Morena que dice que ellos tienen al pueblo y que el pueblo vota por ellos, no solamente a Morena se le puede ganar, a Morena ya se le ganó. Y lo demostramos en la Ciudad de México y lo demostramos en las elecciones para el Congreso Federal en el 2021. Yo quiero hacer rápido un tema de números. El PRI tuvo el 18% de la votación en el 21, el PAN el 18% y el PRD el 4%. Eso suma 40 puntos. Morena solo tuvo 36 puntos. El Verde 3 y el PT 5. Suman 44 puntos. Entonces estamos 40-44 en el 2021.
Eso quiere decir que estamos en un empate técnico, sin embargo, en Coahuila y en el Estado de México, el PRI, la coalición, tiene una ventaja enorme y va a ser la antesala para el 2024. Tenemos un trabajo territorial permanente, los priistas estamos unidos en torno a nuestro dirigente Alejandro Moreno y a nuestros candidatos por el extraordinario trabajo de nuestros gobernadores y vamos a ganar el Estado de México y Coahuila. Bien, ¿cuáles son tus conclusiones, Majo? Pues nada, ahora que vino Alito Moreno a la mesa, nomás recordarle a la gente que nos escucha, pues que es el mismo señor que hace no mucho tiempo escuchábamos en algunos audios haciendo declaraciones verdaderamente preocupantes, ¿no? De las mujeres. Audios falsos. Ay, sí. O sea, falsos editados. Hablando de las mujeres, casi cosificando ilegales. las cosas que de verdad no quiero repetir, pero que ahí los puede encontrar cualquier persona en internet. También hablando de los periodistas, muchas cosas muy lamentables, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, también mencionaba en el tema de la Ciudad de México, pues comentar que ni juntos pues llegan a la intención de voto que tiene hoy 2023 Morena para la ciudad. Ya sabemos que la ciudad ha sido históricamente punta de lanza en materia de derechos, somos una ciudad progresista y probablemente seguiremos siendo una ciudad progresista de aquí a muchos años más. Como ya decían también, tenemos elecciones en Coahuila y en Estado de México. Los dos estados, pues desgraciadamente bastiones priistas, pero pues como sabemos no hay PRI que dure 100 años ni pueblo que lo aguante y aquí desafortunadamente hemos escuchado algunas declaraciones sobre el pueblo y con cierto desprecio, pero al final del día el pueblo es quien puso este movimiento en donde está, quien le ha dado la victoria de 20 estados y quien le dará la victoria de 2 estados más en unos meses. Bien, Vania, ¿tus conclusiones? Pues mira, yo creo que hay una serie de temas pendientes y que particularmente yo noto interés en nosotros los jóvenes. En este sentido, la agenda medioambiental yo creo que no tiene absolutamente nada de chamba ni de intención de trabajo y es muy importante que se vea desde esta perspectiva porque justo todos los megaproyectos afectan en algún tema medioambiental. En los ecosistemas ni siquiera se valoran, no están hechos específicamente para adaptarse al ecosistema, ya se han hecho una serie de denuncias importantes, las cuales evidentemente se han ignorado y que desde luego ese tema no se ha querido hablar y, o sea, la prueba más fácil y más rápida es que su primera apuesta son las energías sucias y eso lo hemos visto con la construcción de Dos Bocas, con la compra precisamente de una refinería en Estados Unidos y que no se quiere ver como una alternativa distinta a las energías limpias que desde luego se han impulsado desde la oposición y que esto ha sido desde siempre, o sea, esto no fue desde que llegó Andrés Manuel, la oposición, particularmente Acción Nacional, ha impulsado el uso de energías limpias, el cual se ha dejado totalmente de lado. También la agenda de género, desde luego que, pues claro, aquí van a venir a decir que Claudia Sheinbaum está triunfando, pero sabemos que esto no es así, o sea, la ciudad progresista que desde el 2000 no inaugura una línea del metro, que tenemos una línea que se cayó y que sigue sin tener justicia, las familias siguen abandonadas, siguen relegadas, es totalmente una mentira el hecho de que seguirá así, la ciudadanía ya se está dando cuenta. Y lo vimos en las elecciones y lo vamos a ver también en el 24, sobre todo también porque, por ejemplo, tampoco hay una estrategia de seguridad. Yo creo que al menos estos 3 temas son los más importantes. Se necesita sí o sí el reconocimiento de que necesitamos el fortalecimiento de las policías municipales. Ya hay claros ejemplos de éxito, como lo tenemos aquí en Benito Juárez, la mejor alcaldía para vivir, la alcaldía más segura de la Ciudad de México y que se está replicando a nivel estatal en otros estados. Al final del día, el blindar BJ tiene los menores números de inseguridad y de los mayores números de percepción de seguridad por los propios ciudadanos. Entonces yo creo que estos son los temas que se tienen que desarrollar, al menos yo espero en este año y tampoco olvidando la materia de derechos humanos que se ha hecho una violadera desde la Guardia Nacional, desde Sedena y que evidentemente pues no se ha emitido ningún tipo de recomendación clara. Bien, finalmente, Daniel, te toca cerrar el programa de esta noche. Pues mira, esta sociedad progresista a lo mejor no ha hecho en este gobierno una línea del metro, pero hemos hecho trolebuses, hemos hecho cablebús, un trolebús elevado, el primero en México y en gran parte del mundo. Entonces creo que ha habido avances en materia de movilidad, lo hemos visto. Qué bueno que tocaste Benito Juárez, porque yo soy habitante de Benito Juárez y me ha tocado ver cómo la corrupción inmobiliaria ha invadido mi alcaldía, ¿no? Tal vez tú no lo ves, pero ha sido increíble los daños que hemos tenido, muertos lamentablemente, lo que se han robado. Y qué bueno que ya el año pasado se empieza a ver justicia después de tanto tiempo y que ya hay el exalcalde del 2015 al 2018 que ya está que está prófugo. Ojalá ya pronto regrese, ojalá que haya pasado su Navidad y su Año Nuevo con
con la familia que ya pueda dar la cara a los ciudadanos y que les explique por qué se robó tanto Ojalá dinero, el por qué no gobierno dé hizo. cara y de verdad Y bueno, y justicia después, para la línea este 12. año 2023, vamos a ganar el Estado de México, no tengo la menor duda. Se va a seguir haciendo una revolución de las conciencias, vamos a seguir avanzando y se va a seguir politizando aunque no les guste que la gente tome partido, que la gente apoye un proyecto. Se va a seguir haciendo y eso me pone muy contento y va a ser un gran año. 11 de las 12 líneas del metro las construyó el PRI. Morena construyó uno y desgraciadamente se les cayó. Pues porque no había elecciones. Bueno, pues... Y siguen funcionando. Bueno, pues lamentablemente ya llegamos al final de Sin Filtro. Esperamos que este año sea un gran año en materia de derechos humanos, que veamos avances en la paridad de género, en los derechos de la diversidad sexual y en general de los derechos humanos. Y yo soy Natalia Sánchez, les agradezco mucho a Vania, Majo, Daniel y Carlos y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV y proponernos temas, proponerte a ti si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y nos vemos el próximo domingo a las 11 aquí en Foro TV. Buenas noches.